Hola a todos, buenos días familia. Aquí seguimos siendo fieles como cada mañana al estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a volver a retomar una vez más, por cuarto día seguido, el mismo versículo, uno de mis versículos favoritos por la declaración que este versículo contiene, que este pasaje dice. Y ahí está, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54, que dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Todo el proceso de la crucifixión, desde su principio hasta el fin, se salía de los parámetros normales. Cuando los romanos crucificaban a una persona, a un preso, mira, esto era un trámite sin mayor complicación. Se cogía al preso, se le llevaba al lugar donde posteriormente se le iba a crucificar, se le clavaban las manos, se le clavaban los pies, se le dejaba colgado en esa cruz hasta que él fallecía. Era muy extraño que alguien siguiera al preso y mucho menos que alguien protestara apelando a favor del crucificado, porque esa persona que protestaba, esa persona que gritaba, entonces también sería condenada y también sería crucificada porque sería considerada una persona rebelde. A pesar de la crueldad del acto, era un trámite sencillo, pero la crucifixión de Jesús no fue así. La crucifixión de Jesús rompió todos los moldes establecidos. Desde su mismo arresto en el Getsemaní, ya todo comenzó a ser muy extraño. Luego fíjate la cantidad de gente que le seguía a él por toda la ciudad. Luego el mismo Pilato ofrece al pueblo liberarlo, si no me equivoco, hasta en 3 ocasiones y todos dicen que no. Incluso prefieren soltar a un delincuente llamado Barrabás antes que soltar al mismísimo Jesús, que no tenía nada en contra de él, sí, bueno, salvo falsas acusaciones que algunos se inventaron. Luego, la actitud de Jesús era totalmente fuera de lo normal. Jesús no se quejó en ningún momento. Jesús no protestó en ningún momento. No pidió su libertad cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, ya sea frente a los sacerdotes, ya sea frente a Pilato. Es más, desde la cruz, en sus últimos momentos de vida, él no solamente no protestó, sino que clamó a Dios para que perdonase a todos los que le habían llevado hasta la muerte en aquella cruz. A uno de los presos que con él fue juntamente crucificado, que estaba a su lado, le ofrece la vida eterna. Le dice que ese mismo día iba a entrar con él en el paraíso. Y ahí desangrándose en la cruz, no solo piensa en él, en el que estaba a su lado crucificado, sino que también piensa en sus discípulos, piensa en su familia. Luego, justo antes de ya fallecer, él pega un grito entregando su espíritu. La Biblia dice que hubo un terremoto en ese mismo momento. La Biblia dice que el cielo se oscureció, que el velo del templo se rasgó y un sinfín de irregularidades, que el texto que hemos leído dice que el centurión y los soldados al ver todo esto temieron en gran manera y acabaron diciendo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Me encanta esta conclusión de estos hombres, porque veo que tanto el centurión como los soldados hicieron algo que hoy muchos no quieren usar: la lógica. Ellos analizaron los acontecimientos, ellos usaron el raciocinio y eso les llevó a creer. La tradición dice que este centurión se entregó por completo a Cristo días después. Mientras que los judíos, cuando vieron a Jesús ya colgar en aquella cruz, cuando lo vieron morir, ya dieron por zanjado este asunto, este centurión razonó. Y ese raciocinio le llevó a creer. Mira, quiero explicarte algo. Prácticamente toda la Biblia se puede razonar. Es cierto que hay acontecimientos como, por ejemplo, la salvación, porque eso se recibe únicamente por fe. Pero prácticamente todo en la Biblia se razona. Eso de fe ciega no sirve, no existe. Eso de, hago esto porque la Biblia lo dice, no, eso no vale. Las cosas hay que razonarlas para que podamos acabar diciendo lo que el centurión dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Algunos cristianos entiendo yo, que hacen cosas sin entender. No saben por qué las hacen, o simplemente las hacen porque alguien les dijo que las tenían que hacer. Pero si tú les preguntas, oye, ¿por qué tú haces esto?, no te van a saber dar una explicación razonada. Por ejemplo, si tú le preguntas a muchos cristianos el por qué toman la Santa Cena, muchos no van a tener ni idea.
O algo tan básico de, oye, dame una razón de por qué tú te congregas. O por qué debemos leer la Biblia todos los días. O por qué debemos de hacer tal cosa, por qué debemos hacer otra cosa. O por qué no hacer tal cosa o no hacer otra cosa. Recuerda una cosa. Jesús nos comparó con ovejas, no con burros. Y Él nos creó con la capacidad de razonar, así que razona tu fe. Sé como este centurión, que aunque todo el imperio romano dijo que Jesús era malo, aunque todos los sacerdotes decían que Jesús era malo, Él observó, Él razonó todo lo que estaba pasando en su entorno, a su alrededor, y dijo, no, esto no es así. A mí la lógica me lleva a creer lo contrario, me lleva a creer que este hombre no es malo, es más, este hombre, a mí la lógica me lleva a creer que este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Hermano mío, usa la lógica. Mira y observa como hizo el centurión y los soldados. Olvídate de lo que todos a tu alrededor dicen y razona por ti mismo y verás que la lógica te llevará a creer en Jesús. Termino dejándote con un versículo de los Salmos que está en el capítulo 14, versículo 1, que también se repite en el capítulo 53, verso 1, y dice el necio en su corazón que no hay Dios. Solo los necios, los que no razonan, los que se dejan llevar tan solo por las opiniones ajenas, son los que dicen que Dios no existe. Pero tú no eres así. Tú debes ser como este hombre, como este centurión que miró y razonó y sacó sus propias conclusiones y acabó entregándose a los pies del Señor. Razona tu fe, que la palabra de Dios se puede razonar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque entiendo tu palabra. Cada día estoy entendiendo más tu palabra. Cada día me abres más el entendimiento, Señor, para comprender lo que tú dices en tu palabra. Señor, ayúdame a razonar. Señor, tu palabra dice que a todo el que le falte sabiduría, que te la pida y tú no las vas a dar hasta que sobreabunde. Señor, dame sabiduría. Danos, Señor, a todos sabiduría para entender tu palabra. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que tú vas a seguir haciendo, Señor. Y Dios mío, te seguimos pidiendo y clamando por esta situación de Ucrania. Pon tu mano, Señor, para frenar este conflicto. Pon tu mano de paz y detén esta barbaridad, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana en el siguiente devocional.